Hola aventureros. Bienvenidos a nuestra serie de introducción a Dungeons y Dragons. Hoy, exploraremos cómo los calendarios y eventos pueden dar vida a tu campaña de D&D. Prepárate para descubrir cómo rastrear el tiempo y organizar eventos épicos en tu mundo de fantasía. Un calendario te permite registrar el paso del tiempo en la campaña. Más importante aún, te ayuda a planificar los eventos críticos que sacuden el mundo. Para un simple seguimiento del tiempo, usa un calendario para el año actual en el mundo real. Elige una fecha para indicar el inicio de la campaña y toma nota de los días que los aventureros pasan en sus viajes y diversas actividades. El calendario te dice cuándo cambian las estaciones y el ciclo lunar. Más importante aún, puedes usar tu calendario para rastrear festivales importantes y días festivos, así como eventos clave que dan forma a tu campaña. Este método es un buen punto de partida, pero el calendario de tu mundo no necesita seguir un calendario moderno. Si quieres personalizar tu calendario con detalles únicos para tu mundo, considera estos tipos de características. Un calendario de un mundo de fantasía no necesita reflejar el moderno, pero puede basarse en él. ¿Los meses tienen nombres? ¿Qué hay de días específicos de cada mes, como los idus, nonas y calendas del calendario romano? Determina cuándo caen las estaciones, marcadas por los solsticios y equinoccios. Los meses corresponden a las fases de la luna o lunas. ¿Ocurren efectos mágicos extraños al mismo tiempo que estos fenómenos? Distribuye días santos a lo largo de tu calendario. Cada deidad significativa en tu mundo debería tener al menos un día santo durante el año, y los días santos de algunos dioses pueden corresponder a fenómenos celestiales como nuevas lunas o equinoccios. Los días santos reflejan la cartera de una deidad, y un dios de la agricultura es honrado en la temporada de la cosecha, o eventos significativos en la historia de la adoración de la deidad. Algunos días santos son observancias cívicas, observadas por todos los ciudadanos de un pueblo donde se puede encontrar un templo de esa deidad. Los festivales de la cosecha son a menudo celebraciones a gran escala. Otros días santos son importantes solo para la gente particularmente devota a una sola deidad. Otros aún son observados por sacerdotes, que realizan ritos privados y sacrificios dentro de sus templos en ciertos días o momentos del día. Y algunos días santos son locales, observados por los fieles en una región específica. Piensa en cómo los sacerdotes y la gente común celebran los días santos. Entrar a un templo, sentarse en una banca y escuchar un sermón es un modo de adoración ajeno a la mayoría de las religiones de fantasía. Más comúnmente, los celebrantes ofrecen sacrificios a sus dioses. Los fieles llevan animales al templo para ser sacrificados o queman incienso como ofrenda. Los ciudadanos más ricos traen las mayores ofrendas, para presumir su riqueza y demostrar su piedad. Las personas derraman libaciones en las tumbas de sus antepasados. Pasan toda la noche en vigilias a la luz de las velas o disfrutan de festines en celebración de la generosidad de un dios. Los días santos proporcionan la mayoría de las celebraciones especiales en la mayoría de los calendarios, pero los festivales locales o nacionales representan muchos otros. El cumpleaños de un monarca, el aniversario de una gran victoria en una guerra, festivales de mercado, días de feria y eventos similares proporcionan excusas para celebraciones locales. Dado que tu escenario es un mundo de fantasía y no una sociedad mágica mundana, agrega algunos eventos de naturaleza claramente mágica. Por ejemplo, tal vez un castillo fantasmal aparece en una colina en el solsticio de invierno cada año. O cada luna llena convierte a los licántropos en maníacos sedientos de sangre. Los eventos extraordinarios, como la llegada de un cometa o un eclipse lunar, hacen buenos elementos de aventura. Puedes incluirlos en tu calendario donde quieras. Tu calendario puede decirte cuando hay una luna llena o un eclipse lunar, pero siempre puedes ajustar la fecha para un efecto particular. El final de una campaña debe unir todos los hilos de su comienzo y medio, pero no necesitas llevar una campaña hasta el nivel 20 para que sea satisfactoria. Termina la campaña siempre que tu historia alcance su conclusión natural. Asegúrate de dar suficiente espacio y tiempo cerca del final de tu campaña para que los personajes terminen sus objetivos personales. Para muchos jugadores, sus propias historias deben terminar de manera satisfactoria, al igual que la historia de la campaña. Idealmente, algunos de los objetivos individuales de los personajes se cumplirán en el objetivo final de la última aventura. Dale a los personajes con objetivos sin cumplir una oportunidad para terminarlos antes del final. Una vez que la campaña ha terminado, una nueva puede comenzar.
Si decides dirigir una nueva campaña para el mismo grupo de jugadores, usar las acciones anteriores de los personajes como base de leyendas les da una inversión inmediata en el nuevo escenario. Deja que los nuevos personajes experimenten cómo el mundo ha cambiado debido a los personajes antiguos. Al final, aunque la nueva campaña es una historia nueva con nuevos protagonistas, no deberían compartir el protagonismo con los héroes de días pasados. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima aventura. No olvides suscribirte y darle a la campanita para más contenido épico de D&D. Que vuestros dados rueden alto y vuestras historias sean épicas.